Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay creencias que uno descarta fácilmente cuando vive en la ciudad, rodeado de luces y de gente. Pero cuando escuchas a personas mayores contar historias que les pasaron a ellos o a sus conocidos, cuando varios testimonios coinciden en los mismos detalles sin haberse puesto de acuerdo, ahí es cuando empiezas a preguntarte si tal vez hay algo de verdad en todo eso. En Yucatán, especialmente en Mérida y sus alrededores, hay una leyenda que todos conocen pero de la que pocos hablan abiertamente. Es una leyenda sobre mujeres que hacen pactos oscuros, que se transforman en bolas de fuego y que necesitan alimentarse de la energía de los vivos para mantener sus poderes. Esta es la historia de un hombre que se cruzó con una de ellas en el momento equivocado, en la fecha equivocada, y que pagó el precio más alto por ese encuentro. Mario tenía 31 años y trabajaba como taxista en Mérida. Era un hombre trabajador, de esos que se pasan 12 o 14 horas al día manejando por las calles de la ciudad, recogiendo pasajeros, platicando con la gente, conociendo cada rincón de Mérida como la palma de su mano. Vivía con su esposa Laura y sus 2 hijos pequeños en una colonia de clase media, en una casa sencilla pero cómoda, que habían comprado con mucho esfuerzo. El trabajo de taxista no era fácil. Mario salía de su casa a las 6 de la mañana y regresaba a veces hasta las 10 u 11 de la noche, cansado, con la espalda adolorida de tanto estar sentado, pero contento de poder mantener a su familia. Le gustaba su trabajo porque conocía gente nueva todos los días, escuchaba historias, ayudaba a personas a llegar a donde necesitaban ir. Era un buen hombre, querido por sus vecinos, respetado por sus compañeros taxistas. Marzo era un mes que a Mario le gustaba especialmente. El calor todavía no era tan fuerte como en abril o mayo, y había bastante trabajo porque muchos turistas visitaban Mérida en esas fechas. Los viernes especialmente eran buenos días para trabajar, porque la gente salía más, iba a restaurantes, a fiestas, al cine, y necesitaban taxis para moverse. Pero lo que Mario no sabía, lo que muchos en la ciudad no saben o prefieren ignorar, es que en Mérida existe una vieja creencia. Una creencia que viene desde tiempos antiguos, desde antes de que la ciudad fuera lo que es ahora. Se dice que hay brujas que salen en las noches, especialmente durante la luna llena, convertidas en bolas de fuego. Estas brujas, según cuentan los viejos, necesitan alimentarse de energía vital para mantener sus poderes, y hay una fecha específica del año donde esa necesidad es más urgente: el primer viernes de marzo. Esa noche, según las historias que se cuentan en voz baja en los mercados y en las casas de los barrios antiguos, las brujas salen a buscar jóvenes de los que puedan alimentarse. No cualquier joven. Buscan personas con mucha energía, con vitalidad, gente sana y fuerte. Y cuando encuentran a alguien apropiado, lo marcan, y poco a poco le van sacando la vida hasta dejarlo seco. Mario nunca había escuchado de esto. O si lo había escuchado, nunca le puso atención. Para él eran cuentos, leyendas sin fundamento. Él era un hombre moderno, educado, que creía en lo que podía ver y tocar. Los fantasmas y las brujas eran cosa de películas, no de la vida real. El primer viernes de marzo de ese año, Mario salió a trabajar como cualquier otro día. Se despidió de Laura con un beso, le dio un abrazo a sus hijos que todavía estaban desayunando, y se subió a su taxi blanco que tenía estacionado frente a su casa. Eran las 6:30 de la mañana y el cielo apenas empezaba a aclararse. Trabajó todo el día normalmente. Llevó a una señora al mercado, a un estudiante a la universidad, a una familia al aeropuerto. Cada viaje era una conversación diferente, una historia diferente. Para las 7 de la noche ya estaba cansado, pero decidió seguir un par de horas más para completar el día y ganar un poco más. Como a las 9 de la noche dejó a un pasajero en el norte de la ciudad y decidió regresar hacia el centro para ver si encontraba más clientes.
Tomó el periférico porque a esa hora había menos tráfico. La noche estaba clara, sin nubes, y la luna brillaba grande y redonda en el cielo. Mario prendió el radio para escuchar música y mantenerse despierto. Iba manejando tranquilo cuando su celular sonó. Era un cliente que llamaba para pedir un servicio. Quería que lo recogieran en una colonia que quedaba rumbo a Cholul, en las afueras de la ciudad. Mario aceptó el viaje. El cliente le dijo que lo esperara en 20 minutos en una dirección específica. Mario salió del periférico y tomó la carretera que iba hacia Cholul. Conforme se alejaba del centro de la ciudad, las luces se iban haciendo más escasas. Las casas eran menos, había más espacios vacíos, más terrenos baldíos. A esa hora y por esa zona casi no pasaban carros. Mario iba solo en la carretera oscura, con solo los faros de su taxi iluminando el camino. Llevaba como 10 minutos manejando por esa carretera, cuando vio algo extraño en el cielo. Al principio pensó que era un avión o un helicóptero, pero estaba volando demasiado bajo. Era una luz naranja brillante que se movía de una forma rara, como flotando, como bailando en el aire. Mario frenó un poco y se asomó por la ventana para ver mejor. La luz naranja se movía en círculos sobre un campo que quedaba a la derecha de la carretera. No era una luz constante como la de un avión. Parpadeaba, se hacía más grande y más pequeña, como si fuera fuego, una bola de fuego. Mario sintió un escalofrío que le recorrió la espalda sin saber por qué. Había algo en esa luz que no se sentía bien, que no se sentía natural. Pensó en acelerar y seguir su camino, pero la curiosidad lo mantuvo ahí parado, mirando esa cosa que volaba en el cielo nocturno. La bola de fuego empezó a moverse hacia la carretera. Se acercaba rápido, demasiado rápido. Mario pudo ver ahora que no era solo fuego. Dentro de ese resplandor naranja había algo más, una forma que se movía, algo que parecía tener brazos y piernas, algo que definitivamente no era un ave ni ningún animal que él conociera. El corazón empezó a latirle más rápido. Agarró el volante con más fuerza, listo para acelerar y salir de ahí. Pero antes de que pudiera hacerlo, la bola de fuego se detuvo justo arriba de su taxi, flotando a unos 5 metros de altura, iluminando todo el carro con ese resplandor naranja enfermizo. Mario podía sentir el calor, un calor intenso que entraba por el parabrisas, que le pegaba en la cara y en el pecho. Y podía oler algo también, un olor raro, como a azufre mezclado con algo dulzón y podrido al mismo tiempo. Se quedó paralizado mirando hacia arriba. Dentro de la bola de fuego podía distinguir ahora una silueta más clara. Era una mujer, o algo con forma de mujer. Podía ver el cabello largo ondeando aunque no había viento. Podía ver los brazos extendidos, las piernas que no tocaban nada porque flotaba en el aire. Y entonces la cosa volteó a verlo. Mario nunca olvidaría esa cara. Era el rostro de una mujer, pero había algo terriblemente mal en él. Los ojos brillaban con un color rojo intenso, como brasas ardientes. La boca estaba abierta en algo que podría ser una sonrisa, pero que se veía más como una mueca de hambre, de necesidad desesperada. Y los dientes, Mario podía ver los dientes, largos y afilados, brillando con la luz del fuego. La mujer dentro de la bola de fuego extendió una mano hacia él, con los dedos largos y huesudos señalándolo directamente. Y Mario escuchó una voz. No era una voz que viniera de afuera. Era una voz que sonaba dentro de su cabeza, directamente en su mente. «Te encontré». Mario gritó y pisó el acelerador a fondo. El taxi salió disparado hacia adelante con las llantas chirriando. Miró por el espejo retrovisor y vio que la bola de fuego se quedaba atrás, flotando en el mismo lugar, observándolo alejarse. Siguió manejando lo más rápido que pudo, con las manos temblando sobre el volante, el corazón latiéndole como tambor en el pecho. No paró hasta que llegó a una zona con más luz, con más casas. Se estacionó en una gasolinera que estaba abierta, apagó el motor y se quedó ahí sentado respirando agitado, tratando de calmarse, tratando de procesar lo que acababa de ver. Le marcó al cliente que lo había llamado y le dijo que no iba a poder hacer el viaje, que había tenido un problema con el carro. El cliente se molestó, pero Mario no le importó.
Colgó el teléfono y se quedó ahí sentado, con las manos todavía temblando. Después de unos 20 minutos, cuando se sintió un poco más calmado, decidió regresar a su casa. Ya no quería trabajar más esa noche. Solo quería llegar a casa, abrazar a Laura, ver a sus hijos dormidos, estar en un lugar seguro. Manejó de regreso tomando las calles principales, evitando las carreteras oscuras y solitarias. Cuando llegó a su casa eran casi las 11 de la noche. Laura estaba viendo televisión esperándolo. Cuando vio la cara de Mario, supo que algo había pasado. «¿Qué te pasa? Te ves pálido», le dijo preocupada. Mario no sabía si contarle. No quería asustarla, pero necesitaba hablar con alguien. Le contó todo: la bola de fuego, la mujer dentro de ella, los ojos rojos, la voz en su cabeza. Laura se puso seria. Se levantó del sillón y fue a la cocina. Regresó con un vaso de agua y se lo dio a Mario. «Mi abuela me contaba de eso», le dijo en voz baja. «Decía que hay brujas que salen el primer viernes de marzo, que se convierten en bolas de fuego y buscan gente joven para alimentarse de su energía. Pero siempre pensé que eran solo cuentos». Mario tomó el agua de un trago. Se sentía mareado, confundido. Laura le dijo que se fuera a acostar, que descansara. «Mañana todo se vería mejor», le dijo, aunque en su voz había una preocupación que no podía ocultar. Mario se fue a la cama, pero no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos rojos mirándolo. Escuchaba esa voz diciendo: «Te encontré». Se la pasó dando vueltas en la cama, sudando aunque el ventilador estaba prendido. Al día siguiente se levantó sintiéndose raro, cansado, pero no era el cansancio normal después de un día de trabajo. Era algo más profundo, como si hubiera corrido un maratón. Le dolía todo el cuerpo, especialmente los huesos. Se miró en el espejo del baño y se vio demacrado, con ojeras que no tenía el día anterior. Laura le dijo que tal vez debería quedarse en casa ese día, que se veía mal. Pero Mario necesitaba trabajar. No podían darse el lujo de perder un día completo de ingresos. Se tomó un café cargado, comió algo aunque no tenía hambre, y se subió a su taxi. Trabajó ese sábado, pero fue un día difícil. Se sentía débil, sin energía. A media mañana tuvo que parar en una tienda a comprar una bebida energética porque sentía que se iba a desmayar. Los pasajeros le preguntaban si estaba bien. Se veía pálido, le decían. Mario les sonreía y les decía que solo estaba cansado, nada más. Regresó a su casa temprano ese día, como a las 6 de la tarde. Laura se asustó al verlo. Mario había perdido color en la cara, tenía los labios secos, los ojos hundidos. Se fue directo a la cama sin cenar. Durmió casi 12 horas seguidas, pero despertó sintiéndose igual de cansado. El domingo fue peor. No pudo ni levantarse de la cama. El cuerpo no le respondía. Se sentía pesado, como si alguien le hubiera puesto una losa de concreto encima. Laura le tocó la frente para ver si tenía fiebre, pero estaba normal. Lo raro era que estaba frío. La piel de Mario estaba helada a pesar de que estaban en marzo y hacía calor. Laura llamó a su mamá, doña Esperanza, una señora mayor que sabía de remedios caseros y de cosas espirituales. Doña Esperanza llegó como una hora después. Entró al cuarto donde estaba Mario y lo revisó. Le levantó los párpados para verle los ojos. Le tocó el pulso. Le puso una mano en el pecho. Cuando salió del cuarto, le dijo a Laura en voz baja que su esposo había sido marcado, que algo le estaba sacando la energía, la vida. Le preguntó qué había pasado el viernes en la noche. Laura le contó lo que Mario había visto. Doña Esperanza negó con la cabeza con tristeza. Era lo que pensaba. Las brujas habían salido ese viernes como cada primer viernes de marzo, y Mario se había cruzado con una de ellas. Y peor aún, la bruja lo había visto, lo había marcado, y ahora estaba regresando cada noche a alimentarse de él. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Laura con lágrimas en los ojos. Doña Esperanza no respondió de inmediato. Fue a su bolsa y sacó varias cosas: unas hierbas secas, una vela blanca, un rosario viejo. Le dijo a Laura que iba a hacer una limpia, que iba a rezar, pero que no sabía si iba a funcionar. Cuando las brujas marcan a alguien, cuando ya empiezan a alimentarse, es muy difícil detenerlas.
Hizo la limpia ese mismo día. Pasó las hierbas por todo el cuerpo de Mario mientras rezaba oraciones en maya que Laura no entendía. Prendió la vela y la puso en la mesita de noche. Le dio un amuleto a Mario, una bolsita de tela con algo adentro, y le dijo que la tuviera siempre con él, que nunca se la quitara. Mario apenas podía hablar, pero le agradeció a doña Esperanza con un susurro. Se sentía tan débil que hasta mover los labios le costaba trabajo. Doña Esperanza se fue prometiendo que iba a regresar al día siguiente. Esa noche, Laura se quedó despierta cuidando a Mario. Lo veía dormir, su respiración cada vez más lenta, más superficial. Como a las 2 de la mañana, Mario empezó a moverse inquieto en la cama. Sudaba frío y murmuraba cosas que Laura no podía entender. Y entonces Laura escuchó algo que le heló la sangre. Un golpe en la ventana del cuarto. Un golpe suave, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Se volteó hacia la ventana y vio algo que la hizo gritar. Afuera, pegada al vidrio, había una cara de mujer con ojos que brillaban rojos en la oscuridad. La cara estaba rodeada de un resplandor naranja, como fuego. La mujer sonreía mostrando dientes largos y miraba directamente hacia donde estaba Mario en la cama. Laura se levantó de un brinco y corrió a cerrar las cortinas. Agarró el rosario que había dejado doña Esperanza y empezó a rezar en voz alta, con voz temblorosa, mientras abrazaba a Mario, que seguía dormido, ajeno a todo. Los golpes en la ventana continuaron, uno tras otro, cada vez más fuertes. El vidrio empezó a vibrar con cada golpe. Laura rezaba más fuerte, apretando el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y entonces, tan repentino como había empezado, todo se detuvo. Los golpes cesaron. El silencio regresó. Laura se quedó ahí sentada en la cama, abrazando a su esposo, temblando de pies a cabeza, esperando a que amaneciera. Cuando salió el sol, Laura revisó la ventana. En el vidrio del lado de afuera había marcas de manos, como huellas de dedos largos y delgados, que habían dejado una sustancia oscura, casi negra, en el cristal. Laura las limpió con agua bendita que le había dado doña Esperanza, pero las manchas no salían completamente. Mario estuvo en cama todo el lunes. Ya no podía ni levantarse para ir al baño. Laura tenía que ayudarlo para todo. Había perdido peso de forma alarmante. Los huesos se le marcaban en la cara, en el pecho, en los brazos. Parecía que se estaba consumiendo por dentro. Laura llamó a un doctor, pero el doctor no encontró nada malo. Los análisis salían normales. La presión estaba bien. El corazón latía normal. No había infección ni enfermedad. El doctor le recetó vitaminas y le dijo que descansara, que tal vez era estrés o agotamiento extremo. Pero Laura sabía que no era eso. Doña Esperanza volvió ese lunes por la tarde. Cuando vio a Mario, se tapó la boca con la mano. En solo 2 días había empeorado muchísimo. Se veía como si hubiera envejecido 20 años. El cabello, que antes era negro brillante, ahora tenía mechones grises. La piel se le había puesto grisácea, casi transparente, y se le veían las venas azules debajo. Esa cosa lo está drenando muy rápido, le dijo doña Esperanza a Laura. Más rápido de lo normal. Debe tener mucha hambre, mucha necesidad. A este paso no le queda mucho tiempo. Laura empezó a llorar. Le preguntó si no había nada más que pudieran hacer. Doña Esperanza le dijo que podían intentar llevarlo con un brujo más poderoso que ella, alguien que supiera de estas cosas, pero tendría que ser pronto, muy pronto. Esa noche, Laura no durmió nada. Se quedó despierta toda la noche sentada junto a la cama de Mario, con todas las luces de la casa prendidas, con veladoras encendidas en cada esquina del cuarto, con agua bendita rociada por todas las ventanas y puertas. Rezó sin parar, el rosario entre sus manos, pidiendo protección, pidiendo que dejaran en paz a su esposo, pero como a las 3 de la mañana escuchó los golpes otra vez. Esta vez no solo en la ventana del cuarto. Golpeaban en todas las ventanas de la casa al mismo tiempo, en la sala, en la cocina, en el cuarto de los niños, como si hubiera varias de ellas rodeando la casa, tratando de entrar. Los niños se despertaron llorando asustados.
Laura corrió a su cuarto y los trajo a la cama con ella y con Mario. Se quedaron los cuatro ahí juntos, abrazados, mientras los golpes continuaban toda la noche. A veces se detenían por unos minutos, pero luego regresaban más fuertes. Laura podía escuchar voces afuera, voces de mujer que hablaban en un idioma que no entendía, que sonaba antiguo, que sonaba a maldad pura, y risas. Risas que le ponían la piel de gallina. Cuando amaneció, los golpes pararon. Laura salió a revisar la casa. Todas las ventanas tenían las mismas marcas oscuras de manos. La puerta principal tenía arañazos, como si alguien hubiera intentado forzarla con uñas. Mario ya no despertó ese martes. Seguía respirando, su corazón seguía latiendo, pero no abría los ojos. Estaba en un estado parecido al coma. Laura llamó una ambulancia y lo llevaron al hospital. Los doctores lo conectaron a sueros, a monitores, hicieron todo tipo de estudios, pero no encontraban explicación para su estado. Una enfermera mayor, cuando estaba sola con Laura en el pasillo, le preguntó en voz baja si Mario se había encontrado con algo raro hace unos días. Laura, desesperada, le contó todo. La enfermera asintió con tristeza. «He visto casos así antes», le dijo. «No muchos, pero algunos. Gente que se cruza con las brujas en las fechas equivocadas. Siempre terminan igual. Se van apagando poco a poco hasta que el cuerpo ya no puede más. Los doctores nunca encuentran nada porque no es una enfermedad del cuerpo. Es otra cosa». Laura le preguntó si había alguna esperanza. La enfermera negó con la cabeza lentamente. A veces, si la familia reza mucho, si traen ayuda espiritual muy fuerte, la persona puede recuperar algo de energía. Pero cuando llegan a este punto, cuando ya están tan débiles, casi nunca salen de esto. Mario estuvo en el hospital 3 días más. Cada día estaba peor. El monitor cardíaco mostraba que su corazón latía cada vez más lento. La respiración se hacía más y más superficial. Los doctores ya habían perdido la esperanza. Le dijeron a Laura que se preparara para lo peor. La noche del viernes, exactamente una semana después de que Mario viera la bola de fuego, su corazón dejó de latir. Los doctores intentaron reanimarlo, pero no funcionó. Llamaron la hora de fallecimiento a las 3:33 de la madrugada. Laura estaba destrozada. Sus hijos lloraban sin entender completamente qué había pasado. La familia llegó a consolarlos, pero no había consuelo posible. Mario había sido un hombre sano, fuerte, joven, y en una semana había muerto sin explicación médica. En el certificado de defunción pusieron paro cardíaco por causa desconocida. Pero Laura sabía la verdad. Doña Esperanza sabía la verdad. La enfermera del hospital sabía la verdad. Y muchos en Mérida que escucharon la historia supieron también la verdad. Mario había sido víctima de las brujas. Había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, de cruzarse con una de ellas en su noche de cacería, el primer viernes de marzo, cuando salen a buscar de quién alimentarse. En el funeral, varios taxistas compañeros de Mario contaron que ellos también habían visto cosas raras esas noches. Bolas de fuego volando sobre la ciudad, luces extrañas moviéndose en el cielo. Pero ninguno se había acercado tanto como Mario. Ninguno había sido marcado. Doña Esperanza le dijo a Laura algo que la perseguiría siempre. Le dijo que las brujas pueden sentir la energía de las personas, que buscan a los que tienen más vitalidad, más fuerza de vida. Y Mario era joven, sano, lleno de energía. Por eso lo habían escogido. Por eso lo habían marcado. Había sido como un festín para ellas. La casa donde vivía la familia tuvo que ser limpiada espiritualmente después de todo lo que pasó. Las manchas en las ventanas nunca salieron completamente. Laura eventualmente se mudó a otra casa con sus hijos. No podía seguir viviendo ahí con todos esos recuerdos, con todas esas marcas. El taxi blanco de Mario quedó abandonado en el estacionamiento del hospital por semanas. Cuando finalmente fueron a recogerlo, encontraron algo perturbador. El interior del carro olía a azufre, y en el parabrisas, del lado de adentro, había una huella de mano quemada en el vidrio,
como si algo muy caliente lo hubiera tocado. Esa huella nunca salió, quedó marcada permanentemente en el cristal. Ningún otro taxista quiso comprar ese carro cuando Laura trató de venderlo. Todos sabían la historia. Todos sabían lo que le había pasado a Mario. El taxi terminó en un corralón, oxidándose, con esa huella todavía visible en el parabrisas como recordatorio de lo que había pasado. Y cada año, cuando llega el primer viernes de marzo, los taxistas de Mérida que conocen la historia se cuidan más. Evitan las carreteras oscuras y solitarias esa noche. Si ven algo extraño en el cielo, no se detienen a investigar. Aceleran y se van, porque saben que las brujas siguen ahí, que siguen saliendo, que siguen buscando. Laura nunca se recuperó completamente de la pérdida. Crió a sus hijos sola, trabajando duro para darles lo que necesitaban. Pero algo se rompió en ella esa semana. Una parte de su luz se apagó. Los niños crecieron sin su padre, con solo historias y fotos para recordarlo. Y en las noches, especialmente en marzo, especialmente cuando hay luna llena, Laura a veces se despierta sudando, habiendo soñado otra vez con esos ojos rojos mirando por la ventana, con esos golpes en el vidrio, con esa risa que sonaba a maldad pura, porque hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica. Hay fuerzas que la ciencia no puede medir ni combatir. Hay criaturas que existen en los márgenes de nuestra realidad, alimentándose de nosotros, y solo se muestran a los que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. Mario fue uno de esos desafortunados. Un hombre bueno, trabajador, que solo estaba haciendo su trabajo, ganándose la vida honestamente. Pero eso no importó. Las brujas no hacen distinción entre buenos y malos. Solo buscan energía, solo buscan alimentarse, y cuando te eligen, cuando te marcan, ya no hay salvación. La historia de Mario se convirtió en una leyenda urbana más de Mérida. Los viejos la cuentan a los jóvenes como advertencia. Los taxistas se la cuentan entre ellos en voz baja cuando están esperando clientes en la noche. Algunos dicen que es verdad, otros que es exageración. Pero todos coinciden en una cosa, que el primer viernes de marzo, si ves una bola de fuego volando en el cielo nocturno de Mérida, no te detengas. No la mires directamente. Acelera y vete a casa. Encierra las puertas y las ventanas. Reza si eres creyente. Y espera a que amanezca, porque si te marcan, si te eligen, ya no hay esperanza. Solo te queda ir consumiéndote día tras día, sintiendo cómo la vida se te escapa, cómo te vas apagando como una vela que se derrite lentamente, hasta que finalmente tu cuerpo ya no puede más y se rinde. Y cuando eso pasa, cuando mueres de esa forma, dicen que tu alma queda atrapada, que no puede descansar en paz, que se queda vagando, perdida entre este mundo y el otro, buscando la energía que le fue robada, buscando una paz que nunca va a encontrar. No sabemos si eso le pasó a Mario. No sabemos dónde está su alma ahora. Solo sabemos que su cuerpo dejó de funcionar una semana después de ese encuentro, que su corazón dejó de latir, que sus pulmones dejaron de respirar, que se fue de este mundo demasiado pronto, demasiado joven, dejando atrás a una familia rota y a un montón de preguntas sin respuesta. Así termina la historia de Mario, el taxista de Mérida que tuvo la desgracia de cruzarse con las brujas. Una historia que su familia guarda con dolor. Una historia que los taxistas cuentan como advertencia. Una historia más de las muchas que existen sobre las cosas oscuras que habitan en Yucatán, en Mérida, esperando el momento indicado para salir y reclamar lo que necesitan, porque las brujas siguen ahí, siguen existiendo, siguen saliendo cada primer viernes de marzo a alimentarse, y seguirán haciéndolo mientras haya gente que tenga la mala suerte de encontrárselas. No hay forma de detenerlas, no hay forma de protegerte completamente. Solo puedes tener cuidado, solo puedes evitar estar en los lugares equivocados a las horas equivocadas. Solo puedes rezar para que nunca te elijan a ti, porque si lo hacen tu destino ya está escrito. No hay salvación, no hay cura, no hay esperanza, solo la oscuridad que se cierra lentamente sobre ti, hasta que ya no queda nada. Uno siempre piensa que las advertencias de la gente mayor son exageraciones, cuentos para asustar o creencias sin fundamento.
Vivimos en un mundo donde todo tiene que tener una explicación lógica, donde lo que no podemos ver con nuestros propios ojos simplemente no existe. Pero hay veces en la vida donde aprendemos, de la forma más dolorosa posible, que había razones muy reales detrás de esas advertencias. Que los viejos sabían de cosas que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, nos negábamos a aceptar. Esta es la historia de una familia que ignoró las advertencias, que descartó los consejos de quienes sabían, y que pagó un precio que ninguna familia debería pagar jamás. Una historia que pasó hace algunos años en un rancho de Sinaloa. Una historia que la gente del lugar todavía cuenta con tristeza y con miedo. Ángel tenía 28 años y acababa de mudarse con su esposa Daniela y su bebé recién nacida a un rancho en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Era un rancho pequeño que había heredado de un tío que falleció sin hijos, un terreno con una casa sencilla de adobe, un par de árboles grandes de mango en el frente y tierra alrededor donde se podía sembrar. Ángel trabajaba en la ciudad como mecánico, pero siempre había soñado con vivir en el campo, con tener su propio pedazo de tierra, con criar a su familia lejos del ruido y la contaminación de la ciudad. Daniela no estaba tan convencida al principio. Ella había crecido en la ciudad, y la idea de vivir en un rancho tan alejado le daba un poco de miedo. Pero Ángel la convenció. Le dijo que sería bueno para la bebé crecer en el campo, con aire limpio, con espacio para correr cuando creciera. Además, la casa no necesitaba renta, era de ellos, y eso les ayudaría a ahorrar dinero. Daniela finalmente aceptó y se mudaron a finales de octubre. La bebé se llamaba Sofía. Tenía apenas 4 meses, era gordita, de mejillas rosadas, y lloraba fuerte cuando tenía hambre o cuando necesitaba que le cambiaran el pañal. Era la alegría de sus padres, su primera hija, y tanto Ángel como Daniela estaban enamorados de ella. Se pasaban horas mirándola dormir, maravillándose de sus manitas pequeñas, de sus ojitos que apenas empezaban a enfocar bien. Los primeros días en el rancho fueron buenos. La casa era vieja, pero estaba en condiciones decentes. Ángel le hizo algunas reparaciones, arregló las goteras del techo, pintó las paredes, puso mosquiteros nuevos en las ventanas. Daniela decoró el interior con cosas que trajeron de su apartamento en la ciudad, tratando de hacer que el lugar se sintiera como hogar. El rancho más cercano quedaba como a medio kilómetro de distancia. Vivía ahí una familia mayor, don Esteban y doña Consuelo, que tenían ya como 60 años y llevaban toda su vida en ese lugar. Cuando supieron que Ángel y Daniela se habían mudado, fueron a darles la bienvenida. Les llevaron tamales y atole, y se sentaron en el portal de la casa a platicar. Don Esteban era un hombre callado, de esos que hablan poco, pero cuando hablan es porque tienen algo importante que decir. Doña Consuelo era más platicadora, les contó historias del rancho, de cómo era antes, de las familias que habían vivido ahí a lo largo de los años. Era gente buena, amable, que quería ayudar a los nuevos vecinos a adaptarse. Todo iba bien hasta que llegó la primera noche de noviembre. Ángel y Daniela se habían acostado temprano, como a las 10 de la noche, porque la bebé los tenía desvelados, y necesitaban aprovechar cada momento que podían para dormir. Sofía estaba en su cunita en el cuarto junto a ellos, durmiendo tranquila después de haber comido. Como a la 1 de la mañana, Ángel se despertó con un ruido. No era el llanto de la bebé, era otra cosa. Un ruido que venía de afuera, del frente de la casa. Sonaba como si algo estuviera moviéndose entre las ramas de los árboles de mango. Ángel se quedó acostado escuchando. El ruido continuaba. Crujidos como ramas quebrándose. Y algo más. Un sonido como de arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo de un lado a otro del árbol. Pensó que tal vez era un animal. Un mapache o un tlacuache trepado en el árbol comiendo mangos. Aunque no era temporada de mangos, pero tal vez quedaban algunos todavía. No le dio mucha importancia y trató de volverse a dormir, pero el ruido no paraba. Se hacía más fuerte, más insistente. Ahora podía escuchar otra cosa, como rasguños, como si algo con uñas estuviera rascando la corteza del árbol. Ángel se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Daniela.
Fue hasta la ventana de la sala que daba hacia el frente de la casa y corrió un poco la cortina para ver afuera. La noche estaba oscura, sin luna, y apenas podía distinguir las siluetas de los árboles contra el cielo. Se quedó ahí parado mirando, tratando de ver qué era lo que hacía el ruido, y entonces vio algo que le pareció extraño. Una de las ramas del árbol más grande se movía de una forma rara. Se balanceaba de arriba a abajo aunque no había viento. Y había algo sobre esa rama, algo oscuro del tamaño de una persona que se movía. Ángel se quedó mirando fijamente. ¿Sería una persona? ¿Alguien trepado en su árbol en medio de la noche? Eso no tenía sentido. Pensó en salir a revisar, pero algo le decía que era mejor idea quedarse adentro. El corazón le latía más rápido sin que supiera exactamente por qué. La figura en el árbol se movió otra vez, y por un segundo, Ángel podría jurar que volteó a verlo. Que había visto dos puntos brillantes, como ojos reflejando luz, mirando directamente hacia la ventana donde él estaba parado. Ángel soltó la cortina de golpe y se alejó de la ventana. Se quedó ahí parado en medio de la sala, respirando agitado, preguntándose si había visto lo que pensaba que había visto. Esperó unos minutos en silencio. El ruido en el árbol continuó por un rato más, y luego se detuvo. Todo quedó en silencio otra vez. Ángel regresó al cuarto y se metió a la cama. Daniela seguía dormida. Sofía también. Se quedó despierto mirando el techo, escuchando atentamente por si el ruido regresaba, pero no regresó. Eventualmente, ya casi de madrugada, se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando despertó, pensó que tal vez había sido su imaginación, que estaba cansado y había visto cosas que no eran reales. Salió afuera a revisar los árboles con la luz del día. Todo se veía normal. Las ramas estaban en su lugar. No había señales de que alguien o algo hubiera estado ahí. Le contó a Daniela lo que había escuchado. Ella le dijo que probablemente había sido un animal, como él mismo había pensado al principio. No le dio más vueltas al asunto, pero la siguiente noche volvió a pasar. Otra vez como a la 1 de la mañana, los mismos ruidos. Las ramas moviéndose, los crujidos, los rasguños. Esta vez Daniela también se despertó. Se quedaron los dos acostados en la cama escuchando, agarrados de la mano. ¿Qué es eso?, preguntó Daniela en un susurro. No sé, respondió Ángel, pero voy a salir a ver. No salgas, le dijo Daniela apretándole la mano. Algo no se siente bien, pero Ángel ya se había levantado. Agarró una linterna y se puso los zapatos. Le dijo a Daniela que cerrara la puerta del cuarto con seguro hasta que él regresara. Salió de la casa por la puerta de atrás, que daba hacia el otro lado opuesto a los árboles. Caminó alrededor de la casa en silencio, alumbrando con la linterna. Cuando llegó al frente y apuntó la luz hacia los árboles, los ruidos se detuvieron de inmediato. Las ramas dejaron de moverse. Todo quedó completamente quieto. Ángel alumbró cada árbol, cada rama, buscando lo que fuera que estaba haciendo el ruido, pero no vio nada. Solo los árboles parados en la oscuridad, las hojas quietas, las ramas inmóviles. Se quedó ahí parado como 5 minutos esperando, observando. Nada se movió, nada hizo ruido. Finalmente regresó a la casa, confundido. Daniela lo esperaba despierta, sentada en la cama con Sofía en brazos. ¿Qué era?, le preguntó. Nada, no había nada ahí, pero los dos sabían que sí había algo. Los ruidos habían sido muy reales, muy claros. No era su imaginación. Los ruidos siguieron durante toda esa semana. Cada noche, más o menos a la misma hora, algo se movía en los árboles. A veces duraba solo unos minutos. Otras veces, duraba horas. Ángel salió varias veces a revisar, pero nunca encontró nada. Lo raro era que en cuanto salía con la linterna todo se detenía, como si lo que fuera que estaba ahí supiera que lo estaban buscando y se escondía. Daniela estaba empezando a ponerse nerviosa. Los ruidos no la dejaban dormir. Y Sofía también parecía inquieta esas noches. Lloraba más de lo normal. Se despertaba constantemente, como si ella también sintiera que algo no estaba bien. Ángel decidió ir a hablar con don Esteban. Tal vez él sabría qué podía ser. Tal vez era algún animal de la zona que él no conocía.
Fue al rancho vecino una tarde después del trabajo. Don Esteban estaba afuera arreglando una cerca. Cuando vio llegar a Ángel, lo saludó con la mano y dejó lo que estaba haciendo. Ángel le contó sobre los ruidos, las ramas moviéndose, los crujidos, los rasguños. Le dijo que había salido varias veces a revisar, pero nunca encontraba nada. Le preguntó si había algún animal en la zona que se trepara en los árboles de noche. Don Esteban se puso serio. Dejó de sonreír. Se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, mirando hacia el suelo como si estuviera pensando cómo decir algo difícil. «Mira, Ángel», le dijo finalmente, «no sé cómo decirte esto sin que pienses que estoy loco, pero aquí en el rancho hay cosas que pasan en ciertas épocas del año». Ángel lo miró sin entender. Don Esteban suspiró y le hizo señas de que lo siguiera. Fueron a sentarse en unas sillas bajo un árbol de mezquite. Doña Consuelo salió de la casa, y cuando vio que estaban platicando serios, les llevó agua fresca, pero no se quedó. Sabía que era una conversación que tenían que tener a solas. Don Esteban le explicó. Le dijo que en Sinaloa, especialmente en los ranchos alejados como ese, había historias muy viejas sobre brujas, mujeres que hacían pactos oscuros, que aprendían a transformarse en animales o en bolas de fuego. Le contó que estas brujas salían de noche, especialmente en noviembre, a buscar de qué alimentarse. Le dijo que las brujas se subían a los árboles cerca de las casas donde había niños pequeños, que desde ahí esperaban el momento indicado para entrar, que lo que más buscaban eran bebés, niños recién nacidos, porque de ellos podían sacar más energía, más vida. Ángel escuchaba todo esto con una mezcla de incredulidad y de nerviosismo creciente. Don Esteban vio su expresión y negó con la cabeza. «Sé que suena a locura, mijo. Yo también pensaba que eran puros cuentos cuando era joven, pero llevo 60 años viviendo aquí. He visto cosas, he escuchado cosas, y he conocido familias a las que les han pasado desgracias por no creer, por no tomar precauciones». Le dijo que si los ruidos eran en los árboles justo afuera de su casa, y si tenían un bebé adentro, entonces había que tomar medidas. Tenían que proteger la casa, tenían que proteger a la niña. Don Esteban le dijo a Ángel que pusiera sal en todas las entradas de la casa, que colgara ajos en las puertas y ventanas, que mantuviera tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna de la bebé. Le explicó que las brujas no podían cruzar la sal, que el ajo las repelía, que las tijeras en cruz las mantenían alejadas. Le dijo que nunca dejaran las ventanas abiertas de noche, ni siquiera un poquito, porque las brujas podían colarse por cualquier rendija. Y sobre todo, le dijo, nunca dejen sola a la niña. Siempre tiene que haber alguien con ella, especialmente de noche. Las brujas esperan el momento en que el bebé está solo para entrar. Ángel escuchó todo con atención, pero por dentro no sabía qué pensar. Era difícil creer en esas cosas. Brujas, transformaciones, maldiciones. Sonaba a algo de una película, no de la vida real. Pero al mismo tiempo, don Esteban era un hombre serio. No era de los que inventaban historias o exageraban, y la preocupación en su rostro era genuina. Le agradeció a don Esteban por la información y regresó a su casa. Cuando llegó, Daniela lo esperaba con cara de preocupación. Le preguntó qué le había dicho don Esteban. Ángel no sabía cómo contárselo. No quería asustarla, pero al final le contó todo, exactamente como don Esteban se lo había explicado. Daniela se quedó callada por un momento. Luego se rió nerviosamente. ¿Brujas? ¿En serio? Amor, eso no puede ser real. Ángel se encogió de hombros. Yo tampoco sé si creerle, pero don Esteban parecía muy serio, y los ruidos son reales. Algo está en esos árboles. Daniela lo pensó un momento. Finalmente dijo que no perdían nada con hacer lo que don Esteban había recomendado. Aunque no creyeran, era mejor prevenir que lamentar. Así que esa tarde Ángel compró sal, ajos, y puso todo como le habían indicado. Sal en los marcos de las puertas, ajos colgados en ventanas, tijeras abiertas debajo de la cuna de Sofía. Daniela se rió un poco al verlo hacer todo eso, pero en su risa había nerviosismo. En el fondo, los ruidos la habían asustado más de lo que quería admitir. Esa noche esperaron. Se acostaron con todas las luces de afuera prendidas, algo que no habían hecho antes.
La 1 de la mañana llegó y pasó. No hubo ruidos. Las 2 de la mañana. Nada. Las 3. Silencio total. Ángel y Daniela se miraron con alivio. Tal vez había funcionado. Tal vez lo que sea que estaba en los árboles se había ido. O tal vez nunca había sido nada y solo habían sido sus nervios jugándoles bromas. Durmieron tranquilos esa noche. Y la siguiente también. Y la siguiente. Pasó una semana sin ruidos. Ángel empezó a pensar que todo había sido coincidencia, que don Esteban había exagerado. Daniela se relajó también. Sofía dormía mejor, lloraba menos, pero entonces llegó la segunda semana de noviembre. Una noche, Ángel y Daniela estaban viendo televisión en la sala. Sofía ya estaba dormida en su cuna en el cuarto. Eran como las 10:30 de la noche. De repente escucharon un ruido diferente. No venía de los árboles, venía de arriba, del techo. Se miraron entre ellos. El ruido se repitió. Pasos. Como si alguien estuviera caminando sobre el techo de lámina de la casa. Pasos lentos, pesados, que hacían que la lámina crujiera con cada pisada. Ángel se levantó del sillón. Daniela lo agarró del brazo. «No salgas», le dijo con voz temblorosa. Pero Ángel ya estaba caminando hacia la puerta. Agarró un palo de escoba que tenían ahí y salió al frente de la casa. Apuntó con la linterna hacia el techo. Y ahí estaba, una figura agachada sobre el techo, en 4 patas como un animal. Pero no era un animal. Era del tamaño de una persona. Ángel no podía ver bien los detalles porque la figura estaba en sombras, pero podía distinguir la silueta. Brazos largos, piernas dobladas en un ángulo raro, cabeza inclinada hacia abajo como si estuviera oliendo algo. «¡Hey!», gritó Ángel apuntándole con la linterna. «¡Bájate de ahí!». La figura levantó la cabeza, y Ángel vio los ojos. 2 puntos que brillaban rojos en la oscuridad, como ojos de gato reflejando luz, pero más grandes, más intensos. La cosa lo miró directamente durante unos segundos que parecieron eternos, y entonces se movió, tan rápido que Ángel apenas pudo seguirla con la vista. Corrió por el techo en 4 patas, con una velocidad que no era natural, y se lanzó hacia uno de los árboles. Ángel la vio trepar por el tronco y desaparecer entre las ramas en cuestión de segundos. Ángel se quedó ahí parado temblando con la linterna apuntando hacia el árbol vacío. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Eso no había sido un animal. Eso no había sido una persona normal. Eso era otra cosa. Entró corriendo a la casa. Daniela estaba parada en medio de la sala, pálida, con los ojos muy abiertos. Había escuchado todo desde adentro. «¿Qué era eso?», le preguntó con voz quebrada. Ángel cerró la puerta con seguro y puso el palo de escoba atravesado. Revisó todas las ventanas, que estuvieran bien cerradas. Fue al cuarto de Sofía. La bebé dormía tranquila, ajena a todo. Ángel la miró dormir, sintiendo un miedo que nunca había sentido en su vida. Esa noche ninguno de los dos durmió. Se quedaron sentados en la sala con todas las luces prendidas, esperando a que amaneciera. Escucharon ruidos toda la noche, pasos en el techo, rasguños en las paredes, algo que caminaba alrededor de la casa, dando vueltas, como buscando una forma de entrar. Cuando por fin salió el sol, Ángel salió a revisar. En el techo había marcas de manos y pies como huellas, pero no eran normales. Los dedos eran demasiado largos, las uñas habían dejado rasguños en la lámina, y en una de las ventanas del cuarto de Sofía, del lado de afuera, había más rasguños, como si algo hubiera estado tratando de abrir el seguro. Ángel fue directo al rancho de don Esteban. Le contó todo lo que había visto. Don Esteban palideció. «Se está poniendo peor», le dijo. «Ya no solo está vigilando, ya está intentando entrar. Tienes que sacar a tu familia de ahí, mijo. Al menos por un tiempo, hasta que pase la temporada». Pero Ángel no quería dejar su casa, no quería dejar su rancho. Había trabajado tanto para tener ese lugar. Le dijo a don Esteban que iba a reforzar todo, que iba a poner más protecciones. Don Esteban negó con la cabeza tristemente. «La sal y los ajos ayudan, pero no son una garantía.
Estas cosas son persistentes. Si ya te marcó, si ya decidió que quiere a tu bebé, va a seguir intentando hasta que lo consiga. Ángel regresó a su casa decidido. Le dijo a Daniela que iban a reforzar todo. Compró candados nuevos para las puertas. Puso tablas en las ventanas. Colgó más ajos. Roció agua bendita que consiguió en la iglesia del pueblo. Hizo todo lo que se le ocurrió. Pero esa noche, la cosa regresó. Esta vez los ruidos empezaron más temprano, como a las 11 de la noche. Pasos en el techo, rasguños en las paredes, y algo nuevo. Una voz. Una voz de mujer que llamaba desde afuera. No decía palabras claras, solo hacía un sonido como de arrullo, como si estuviera cantándole a un bebé. Daniela estaba aterrada. Cargaba a Sofía contra su pecho, meciéndola, llorando en silencio. Ángel caminaba de un lado a otro de la casa, revisando puertas y ventanas una y otra vez, agarrando el palo de escoba como si fuera a servir de algo. Los ruidos siguieron toda la noche. A veces se escuchaban cerca, a veces lejos. La voz seguía arrullando, cantando esa canción sin palabras que ponía los pelos de punta. Sofía lloraba sin parar, como si ella también supiera que había peligro. Cuando amaneció, la cosa se fue otra vez. Ángel y Daniela se quedaron exhaustos, sin haber dormido nada. Daniela le suplicó que se fueran de ahí, aunque fuera por unos días, que se fueran a casa de su mamá en la ciudad. Pero Ángel se negó. No iba a dejar que lo corrieran de su propia casa. Iba a proteger a su familia. Iba a quedarse. Esa tarde llamó a su hermano y a 2 primos. Les contó que había alguien rondando su casa de noche, tratando de entrar. No les dijo la verdad completa, solo que necesitaba ayuda para vigilar. Los 3 vinieron esa noche con linternas y machetes. Se iban a quedar despiertos, haciendo guardia. Ángel los puso afuera, uno en el frente, uno en la parte de atrás, uno en un costado. Él se quedó adentro con Daniela y Sofía. Si algo intentaba entrar, los que estaban afuera lo verían. Como a la medianoche, empezó. Los pasos en el techo. Ángel salió corriendo afuera. Su hermano, que estaba en el frente, apuntaba con la linterna hacia el techo gritando: «Ahí está, hay algo en el techo». Los 3 hombres rodearon la casa, alumbrando con sus linternas. Pero no podían ver bien qué era. Se movía demasiado rápido, saltando de un lado a otro del techo, esquivando las luces. Cuando uno de ellos subía una escalera para ver mejor, la cosa se movía al otro lado, y entonces pasó algo que los dejó helados. La cosa se detuvo en la orilla del techo, justo arriba de donde estaba el hermano de Ángel. Se inclinó hacia adelante asomándose, y lo miró directamente. El hermano de Ángel alumbró hacia arriba con la linterna, y gritó. Lo que vio no era humano. Era el rostro de una mujer, pero deformado, estirado, con la piel grisácea y arrugada. Los ojos eran completamente rojos, sin blanco, sin pupila. La boca estaba abierta mostrando dientes largos y amarillentos, y el cabello colgaba en mechones grasientos alrededor de ese rostro horrible. La cosa sonrió, y luego se lanzó del techo hacia el árbol, desapareciendo entre las ramas antes de que nadie pudiera reaccionar. El hermano de Ángel estaba temblando. Los primos también. Les preguntaron qué demonios era eso. Ángel tuvo que contarles la verdad. Sobre las brujas. Sobre las advertencias de don Esteban. Sobre todo. Los 3 se quisieron ir en ese momento. No querían quedarse ahí ni un minuto más. Pero Ángel les rogó que se quedaran, al menos hasta que amaneciera. Finalmente aceptaron. Pero ninguno quiso volver a salir afuera. Se metieron todos a la casa y se quedaron ahí, vigilando desde las ventanas. La cosa rondó la casa toda la noche. Podían escucharla caminando afuera, rasguñando las paredes, subiendo al techo. La voz seguía arrullando, cada vez más cerca de la ventana del cuarto de Sofía. Daniela no soltaba a la bebé ni un segundo. La tenía agarrada contra su pecho, rezando sin parar. Cuando amaneció, el hermano y los primos se fueron rápido. Le dijeron a Ángel que estaba loco si se quedaba ahí, que sacara a su familia de ese lugar antes de que pasara algo peor. Pero Ángel seguía negándose. Era su casa, su rancho.
No iba a dejarla. Daniela estaba al borde del colapso. No había dormido en días. Tenía ojeras profundas. Las manos le temblaban. Le suplicó a Ángel entre lágrimas que se fueran, aunque fuera por unos días. Pero Ángel estaba terco, convencido de que podían resistir, de que la cosa eventualmente se iría. Esa noche, agotado de no dormir, Ángel finalmente se quedó dormido en el sillón de la sala como a las 11 de la noche. Daniela estaba en el cuarto con Sofía, acostada en la cama pero despierta, vigilando. Como a la 1 de la mañana, Daniela escuchó un ruido diferente. Un crujido suave, como madera rompiéndose despacio. Venía de la ventana del cuarto. Se sentó en la cama, abrazando a Sofía, mirando hacia la ventana. El seguro de la ventana empezó a moverse solo. Se estaba abriendo, aunque ella lo había cerrado con candado. El metal del candado se dobló como si fuera plastilina, y cayó al suelo con un ruido sordo. Daniela quiso gritar para despertar a Ángel, pero la voz no le salió. Se quedó paralizada, viendo cómo la ventana se abría lentamente, y entonces la vio entrar. La bruja se deslizó por la ventana con movimientos que no parecían humanos, el cuerpo doblándose en ángulos imposibles. Una vez adentro, se enderezó. Era alta, demacrada, con la piel grisácea colgando de los huesos. El cabello largo y sucio le cubría parte del rostro, pero los ojos rojos brillaban a través de los mechones. Llevaba puesto algo que parecía un vestido viejo y roto, manchado con cosas oscuras. La bruja miró a Daniela directamente y sonrió mostrando esos dientes largos y podridos. Extendió los brazos hacia donde Daniela tenía a Sofía. Daniela por fin pudo moverse. Gritó con todas sus fuerzas. «Ángel, está adentro». Pero cuando gritó, la bruja se movió. Cruzó el cuarto en un segundo, demasiado rápido para que el ojo humano lo siguiera. Le arrancó a Sofía de los brazos con una fuerza brutal. Daniela trató de agarrar a su bebé, pero la bruja la empujó, y Daniela salió volando hacia atrás golpeándose contra la pared. Ángel entró corriendo al cuarto justo a tiempo para ver a la bruja sosteniendo a Sofía contra su pecho. La bebé lloraba, pero era un llanto débil, asustado. La bruja miró a Ángel con esos ojos rojos terribles, y le habló. Su voz sonaba como varias voces al mismo tiempo, áspera y lastimera. «Ya es mía. La marqué desde la primera noche. Ustedes no me creyeron, no me respetaron, ahora pagan». Ángel se lanzó hacia ella, pero la bruja fue más rápida. Se dio vuelta y saltó por la ventana abierta, con Sofía en brazos. Ángel llegó a la ventana justo a tiempo para verla corriendo hacia los árboles con una velocidad imposible. En segundos desapareció en la oscuridad. Daniela gritaba desesperada. Ángel salió corriendo de la casa con la linterna buscando por todos lados. Corrió hacia los árboles, hacia el campo, gritando el nombre de su hija. Daniela lo siguió, llorando, tropezándose, llamando a Sofía. Buscaron toda la noche. Cuando amaneció, llamaron a la policía. Vinieron a revisar la casa, tomaron declaraciones. Ángel y Daniela no les dijeron la verdad completa. Sabían que no les creerían. Solo dijeron que alguien había entrado y se había llevado a su bebé. Organizaron búsquedas. Todo el pueblo se movilizó. Rastrearon los campos, los montes, los arroyos. Trajeron perros. Pero no encontraron nada, ni rastro de Sofía, ni rastro de quién se la había llevado. Don Esteban fue a la casa cuando se enteró. Encontró a Ángel y Daniela destrozados, llorando, aferrándose a la ropita de Sofía. Don Esteban tenía lágrimas en los ojos. Les dijo algo que ellos nunca olvidarían. Cuando una bruja se lleva a un bebé, no lo hace para hacerle daño de inmediato. Lo hace para alimentarse de su energía poco a poco, para criarlo en la oscuridad y convertirlo en uno de ellos cuando crezca. Su hija tal vez sigue viva, pero ya no es de ustedes. Ya no está en este mundo. Está en el mundo de ellas. Daniela se desplomó en el piso llorando. Ángel solo miraba al vacío, roto por dentro. Nunca encontraron a Sofía. La policía cerró el caso después de meses sin pistas. Ángel y Daniela se mudaron del rancho. No podían quedarse ahí ni un día más. La casa quedó abandonada. Nadie más quiso vivir ahí. Su matrimonio no sobrevivió. El dolor era demasiado grande. La culpa era insoportable.
Se separaron un año después. Daniela se fue a vivir con su familia a otro estado. Ángel se quedó en Culiacán, pero nunca volvió a ser el mismo hombre. Dejó de trabajar, dejó de ver a sus amigos. Se pasaba los días vagando sin rumbo, perdido en su dolor y en su culpa, porque la culpa los consumía a los dos. La culpa de no haber escuchado, de no haber creído, de haber sido arrogantes, de pensar que las advertencias eran exageraciones de gente vieja. La culpa de haber puesto su orgullo por encima de la seguridad de su hija. Pasaron los años y la historia de lo que pasó en ese rancho se convirtió en otra leyenda del lugar. La gente la cuenta como advertencia, como recordatorio de que hay cosas en este mundo que no se ven, pero que existen, que las creencias de los viejos tienen razones, que cuando alguien que sabe te advierte de un peligro, debes escuchar. En las noches de noviembre, algunos que pasan cerca del rancho abandonado juran que todavía escuchan ruidos en los árboles, rasguños, pasos en el techo de la casa vacía. Y a veces, si la noche está muy oscura y muy callada, se escucha un llanto. El llanto de un bebé que viene de ningún lugar y de todas partes al mismo tiempo, porque Sofía nunca fue encontrada, nunca regresó. Y según don Esteban y los que saben de estas cosas, nunca regresará. Está en algún lugar entre este mundo y el otro, en manos de la bruja que la marcó desde esa primera noche cuando sus padres la ignoraron. Y Ángel y Daniela tienen que vivir con eso cada día de sus vidas, con el conocimiento de que su hija sigue ahí afuera, en algún lugar, con saber que pudieron haberla salvado si solo hubieran escuchado, si solo hubieran creído, si solo se hubieran ido cuando tuvieron la oportunidad. Pero no lo hicieron, y ahora es demasiado tarde. No hay forma de recuperarla. No hay forma de deshacer lo que pasó. Solo queda el vacío, el dolor que nunca se va, el llanto que nunca deja de sonar en sus oídos, porque hay errores en la vida que no se pueden corregir. Hay pérdidas que no se pueden recuperar, y hay cosas en este mundo, cosas oscuras y hambrientas, que esperan en las sombras a que bajemos la guardia, a que ignoremos las advertencias, a que pensemos que sabemos más que los que han vivido aquí por generaciones. Y cuando esas cosas nos atrapan, cuando toman lo que quieren de nosotros, ya no hay esperanza. Solo queda vivir con el vacío, con la culpa, con el conocimiento de que fallamos en proteger lo que más amábamos. Esa es la historia de Ángel y Daniela. Una historia sin final feliz, una historia sin redención. Solo una advertencia para otros. Una advertencia que ojalá alguien escuche antes de que sea demasiado tarde.